Nací en la Ciudad de México, viví una buena parte de mi vida en la zona de Tacuba. ¿De niño jugabas a los policías y ladrones? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú qué te tocaba ser, policía o ladrón? Policía. ¿Desde niño? Sí, policía. Y en algún momento de tu vida pensaste en ser médico, ¿no? Sí. Eso se fue consolidando con el tiempo. Y te convertiste en doctor, pero en derecho. Pero en derecho, sí. Exactamente. Él es Miguel Ángel Mancera Espinosa, ex procurador general de justicia del Distrito Federal y hoy jefe de gobierno del Distrito Federal electo, uno de los políticos jóvenes más populares de México y que ha ostentado cargos no solo de una gran responsabilidad, sino de gran riesgo personal también. Desde hace más de 3 años lleva una vida permanentemente resguardada que lo ha llevado a tener que hacer una serie de sacrificios a nivel personal sobre los que esta noche nos habla abiertamente. Yo soy Mónica Garza y estas son las reveladoras historias engarzadas de Miguel Ángel Mancera. Bienvenidos. Historias engarzadas. Yo quería vivir. Y resultó que lo que estaba pasando. Son historias. Mónica Garza. Historias engarzadas. Miguel Ángel Mancera nació en la Ciudad de México el 16 de enero de 1966, hijo de Raquel Espinosa Sánchez y Miguel Ángel Mancera Segura. Fue el único hijo de su madre con quien Miguel Ángel vivió toda su vida. Su padre lo visitaba un par de veces a la semana allá en el barrio de Tacubaya, donde pasó los primeros años de su vida. No era una situación sencilla porque yo vivía con mamá, nada más. Mi mamá trabajaba. ¿En qué? En unos laboratorios. El problema era que te dejaban encargado, ¿no? Ya sabes. ¿Te dejaban encargado en una casa con una persona o te Sí. dejaban encargado en una guardería? No, con una señora. ¿Y qué hay de tu padre? Bueno, mi papá era una persona que trabajaba, que tenía horarios muy complicados. Él trabajaba en temas de banquetes. Pero lo veías de vez en cuando, ¿no vivía con ustedes? No tu vivía padre? con nosotros. ¿Por qué? No vivía con nosotros, porque mi papá estaba con su familia. Nosotros estábamos en otro lado. Tú eres hijo de una segunda casa de tu padre. Sí, así es. Efectivamente, así se dio. Y bueno, pues no lo veía de manera muy regular. Te diría que había un ejercicio que sí no faltaba, que era los sábados. Él procuraba verme los sábados, y los sábados era además como tradicional comprar algún juguete. Dime una cosa, ¿cómo vivías esta situación? ¿Te la explicaron? ¿Tus padres te la explicaron? No, cuando eres niño no lo entiendes. O sea, piensas que es normal. ¿Y no preguntabas por qué mi papá no vive aquí todos los días? La verdad no, te digo que era yo como un tema muy independiente. Familia. Algún día alguien te lo platica, ¿no? Te dice, oye, pues sí, fíjate que tiene otros hijos y ¿Qué tu edad papá tiene tenías otra cuando familia. pasó eso? Quizá fue entrada cerca de la mitad de la primaria. O sea, ¿Cómo lo recibes? El choque en un principio es como que no entiendes bien, ¿no? Pero la verdad tampoco fue un tema que quise preguntar más allá. ¿Cómo fue tu situación económica de joven? No fue buena, no fue buena. Te puedo decir que cuando nosotros estábamos en Tacuba, pues era un mini departamentitito donde vivíamos, mi mamá y yo. ¿Tú te has hecho cargo de tu madre? Sí. ¿En qué momento empiezas a hacerte cargo de la economía de tu casa? Cuando yo empiezo a tener ya ingresos directos, te diría yo que en el paso de prepa a universidad. Miguel Ángel Mancera estudió la primaria, secundaria y preparatoria en escuelas públicas y siempre soñó con ser médico. Se inscribió en el área 2 en el último año de preparatoria para tener el pase directo hacia medicina en la universidad, pero el destino le hizo cambiar el rumbo hacia la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de México, donde comenzó sus estudios en 1985. En 1991 se tituló, recibiendo además la medalla Gavino Barreda, otorgada al mejor promedio de generación de la UNAM. Pero en esta época sucedieron también 2 eventos muy importantes en la vida personal de Miguel Ángel Mancera. El primero fue que se casó con una compañera de la universidad, pero este matrimonio no prosperó y vino el divorcio 2 años después. Y el segundo, cuando tenía alrededor de 23 años, Miguel Ángel tuvo el encuentro que quizá había estado deseando por mucho tiempo. Conoció a sus medios hermanos. Mira, fue un encuentro muy amable. ¿Quién lo provocó? Lo provocó una tercera persona. Era un compadre de mi papá, del gremio, de la abogacía. Okay. Y él armó esa cita.
pues de pronto me dice, oye, es que quiero hablar contigo, pasa esto. Pues conocí a un abogado que se llama Miguel Ángel Mancera, y pues fíjate que estuvimos viendo, y pues hasta donde sé es tu medio hermano, y pues yo te comento pues para que le digas a tus hermanos, en fin. Y lo comento con Jaime, mi hermano, él se impactó más. Entonces, bueno, así es como nos enteramos de la existencia de Miguel. Y el primer encuentro, Miguel Ángel lo tuvo precisamente con su hermano Jaime. Fue un encuentro curioso porque la verdad las cosas que yo sabía de su vida. Yo sabía que corría, yo sabía que le gustaba esto, que le gustaban los carros. Yo me sentí bien, yo nunca sentí, nunca fue mi idea el rechazarlo. Para esto, te decir que mi papá, ya para esas fechas, se le había diagnosticado un problema cerebral degenerativo, un Alzheimer. Entonces, pues él necesitaba, como otro hijo que era de mi papá, saber qué estaba pasando con mi papá. Y desde el inicio él me dijo, oye, después al final de la comida, ¿puedo ver a mi papá? ¿Cómo ves? ¿Tú crees que puedo ver a mi papá? Y yo me acuerdo que le dije, Miguel, no es mi decisión, déjame hablar con mi mamá. La sorpresa de nosotros fue que mi mamá ya sabía y estaba planeando decirnos. Mi mamá me dijo, o sea, pero a la primera le dijo, dile que venga. Cuando quiera puede venir a ver a tu papá. Y así fue. Desde el principio la relación con todos nosotros, pero en particular conmigo, ha sido muy buena, ¿no? La verdad es que yo los quiero mucho a los cuatro y hemos sabido convivir, ¿no? A partir de ahí, Miguel Ángel inició y consolidó una relación con aquellos que finalmente eran su familia, y por el lado profesional se abocó a continuar con sus estudios, a trabajar en un despacho de abogados que poco a poco lo fue acercando a lo que era su verdadera vocación y que definiría parte de su vida política, el derecho penal. En 1993 se convirtió en secretario de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, además de desempeñarse como profesor en la Universidad Latinoamericana y en la UNAM. El año de 1998 fue un año muy importante en la vida personal de Miguel Ángel Mancera, ya que en julio de ese año se casó por segunda ocasión con una joven estudiante llamada Magnolia Virgen, quien además de convertirse en la madre de sus hijos, lo acompañaría en los complicados inicios de su vida política. En el año 2000, Miguel Ángel concluyó una maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona a través de la Universidad Autónoma Metropolitana con calificación de sobresaliente, y en octubre de ese año se integró al equipo de trabajo de la Asamblea Legislativa con las comisiones de Procuración de Justicia. Ahí iniciaría su primer acercamiento al gobierno del Distrito Federal, cuando en el 2001 conoció a quien sería una figura clave para su entrada al mundo de la política, el entonces secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard. Con él, Miguel Ángel trabajó de manera externa como asesor jurídico por unos meses, hasta que Ebrard le propuso encargarse de un área recién creada en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Se trataba de la llamada Unidad de Investigación, una dirección de asuntos internos. La Dirección de Asuntos Internos que subsiste es la encargada de analizar, de revisar y de investigar los problemas de los propios policías. Y en donde él veía toda la parte jurídica, sobre todo pues para no meterse en problemas con algunos policías que de repente eran investigados por cometer algunas irregularidades, por faltas al reglamento. No es muy grato para un policía o para el grupo de policías que los vigilen, que los cuestionen, que estén detrás de su actividad diaria. Es una unidad muy complicada, muy difícil, porque si lo haces bien quedas mal con los policías y si lo haces mal quedas mal con todo mundo. Pues te debes de haber encontrado con cosas tremendas. Sí, hubo problemas, hubo personas que hubo que perseguir, tuvimos detenidos, hubo eventos fuertes. Y particularmente situaciones no confesables, particularmente en acciones que tenían que ver con dádivas, con dinero mal habido, etcétera. Entonces es con esto con lo que se enfrenta, a romper ese esquema donde había viejos policías que mantenían el control. ¿Y de qué manera? Bueno, pues me atrevo a decir que el doctor Mancera ayudó a que muchos de esos viejos policías pues se jubilaran al darse cuenta que ya no tenían pues más espacio para continuar con esa forma de operar. Ahí empieza a cambiar tu vida en el sentido de cuidarte hasta de tu sombra, ¿no? Sí, en mi casa, viéndolo ahora,
En retrospectiva creo que empieza a ser mella, empieza a golpear la parte del matrimonio. No, bueno, yo para serte sincera, de primera instancia yo no tenía ni idea lo que quería decir asuntos internos. O sea, te imaginarás el primer día que llego yo con una patrulla, con torretas y toda la cosa a la casa. Uf, pues sí, no fue algo muy agradable. Pero tú habías tomado una decisión. Pues estás como envuelto en este tema, Moni. Estás envuelto y es difícil salir del servicio público cuando te atrapa ya el servicio público. Pero yo veía a Miguel feliz, como pez en el agua. Yo tenía 31 años, 32 años, y lo que quería hacer acción. Pues no me quedó otra más que apoyarlo. Y así es como se empieza a generar esta interacción incluso con el propio licenciado Ebrard. Yo no tenía contacto con el secretario, era larguísimo el trayecto. Porque ni siquiera el responsable directo del área de asuntos internos. Él era más bien la parte pensante del derecho penal dentro de la propia secretaría. De hecho, el siguiente cargo ya viene a ser una dirección ejecutiva y entonces me dicen, te vas a hacer frente a lo que es policía bancaria y policía auxiliar. Ahí es donde tuvimos el contacto mucho más fuerte, porque entonces tenías plantones, tenías el que se quería crucificar, tenías el que quería acabar contigo, tenías todo lo que te imagines. Vives en una dinámica que es de estrés, solo que el estrés ya lo manejas. ¿Y cómo lo vives, Miguel Ángel? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo te ayudas? Tiene que haber alguna forma. Con el ejercicio, creo yo. ¿Ah, sí? Sí. Corre, practica box, natación. Cuando sales a correr, ¿lo haces con chaleco antibalas? No, jamás. Bueno, a veces perdemos a los escoltas. ¿No te alcanzan? No. Me ha tocado ver amenazas dirigidas a ti, en mails, en mensajes de teléfono, siempre encuentran la manera de llegar a ti de manera muy directa. ¿Cómo sabes que el día de mañana no van a llegar a ti? Mira, yo creo que en un cargo como este, o como cualquier otro, no puedes vivir con miedo, porque entonces pues mejor te dedicas a otra cosa. ¿Eres adicto a la adrenalina? Sí, eso ha sido un tema siempre. ¿Tratar con este tipo de situaciones te ha hecho la piel más dura? Sí, eso sí, seguramente. ¿Y la sangre más fría? Sí. ¿Eres alguien que no te tocas el corazón? En este cargo no te puedes tocar el corazón para tomar decisiones. Tienes que ser siempre muy objetivo, muy a lo que tienes que hacer, el deber ser, ¿no? Sin embargo, yo no sé qué tanto se te ha hecho la piel más dura cuando te enfrentas a los golpeteos políticos. Ahí se necesita otro tipo de piel, ¿no? Ese es diferente, sí. Lo platicamos después de Ese sí es entrenamiento. El 23 de noviembre del 2004, 2 policías federales fueron linchados en la delegación Tláhuac, situación que puso bajo investigación al que era el secretario de Seguridad Pública capitalina, es decir, Marcelo Ebrard, y a varios miembros de su corporación. Miguel Ángel Mancera se convirtió entonces en su abogado defensor. Sin embargo, el 6 de diciembre del 2004, Marcelo Ebrard fue destituido de su cargo como secretario de Seguridad Pública y llegó el ingeniero Joel Ortega a ocupar ese lugar. Y este le ofreció a Miguel Ángel Mancera continuar en la secretaría como su asesor jurídico. El abogado aceptó, aunque no permaneció por mucho tiempo ahí, ya que meses después, Marcelo Ebrard, ya como secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, le ofreció el puesto de director jurídico de esa secretaría, cargo que el doctor Mancera aceptó. Profesionalmente, Miguel Ángel tenía cada vez más responsabilidades, pero entonces adquirió un compromiso aún más importante. Se convirtió en padre por primera vez el 25 de abril del 2003. Es un cambio, la verdad es que te cambia la vida por muchas cosas. Yo quizá, Mónica, siendo muy honesto, no viví todo el trayecto del embarazo y todo el trayecto de esta parte con la intensidad que debí vivirlo. Era parte del trabajo. La verdad es que en la Secretaría de Seguridad Pública el trabajo era brutalmente absorbente. Pero una vez que nació mi hijo, entonces pues procuraba estar cuando lo bañaban, cargarlo, jugar con él los fines de semana, ¿no? ¿Te das cuenta que siempre has preferenciado tu vida profesional a tu vida personal?
Sí, tal vez ese es uno de los puntos complejos. Siempre hemos estado más cargados a la parte del trabajo. No te quiero decir que no sea algo que me haya preocupado siempre. O sea, siempre mis hijos, mi familia, siempre era un tema de preocupación. Pero también me preocupaba, o sea, fallar en el tema laboral, ¿no? O sea, quedar mal, no cumplir con lo que tenías que hacer. El problema es que la exigencia siempre es muy grande. Y es que las responsabilidades de Miguel Ángel Mancera crecían cada vez más, pues luego de su cargo como director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, en el 2005 fue nombrado consejero de la Judicatura del Distrito Federal, hasta diciembre del 2006, cuando el maestro Rodolfo Félix fue nombrado nuevo procurador de justicia del Distrito Federal y designó a Miguel Ángel Mancera como subprocurador de procesos. Tenía entonces apenas 2 meses de haberse convertido en padre por segunda vez y tenía cada vez menos tiempo para su familia. Así es, entonces ya la vida era distinta. Ahí sí ya había un tema de escoltas, ya se vuelve un tema mucho más pesado, porque cuando tú no estás acostumbrado a tener un servicio de escolta, bueno, para la mamá de mis hijos sí fue complicadísimo. Nunca había estado acostumbrada como que a que me estuvieran siguiendo, ¿no? Es muy difícil, o sea, andar con... Vivir así. Vivir así, o sea, vas a comer y al centro comercial, o sea, todo el tiempo, resguardada. Exacto. Más allá de no estás acostumbrado a tener un servicio de escolta, no estás acostumbrado a no tener una vida privada. Sí, se pierde. Sí, se pierde. Después te acostumbras, pero sí se pierde. ¿Te acostumbras a no tener una vida privada? Te acostumbras un poco a convivir, sí, te acostumbras. Pero pagas una alta factura, ¿no? Alta. ¿Cuántas mujeres te han dejado por esa razón? Qué moniquita. Pues sí es un tema. ¿Te duele? No me duele. Yo creo que quien te quiere y quien quiere estar contigo, pues es un tema que entiendes, ¿no? Tú puedes tener comprensión, ¿no? Y puedes entender y puedes matizar el tema, pero no lo puedes desaparecer. La realidad es que no hubo compatibilidad con tu esposa en ese tema y eso empezó a hacer mella en su matrimonio de manera ya mucho más notable, ¿no? Sí, eso fue uno de los temas importantes. Eso fue uno de los temas importantes porque llegaba yo muy tarde, el trabajo era muy absorbente, era empezar con una nueva dinámica. A raíz de un incidente que tuvimos. Una vez nos asaltaron por la zona intentaron asaltar en la zona de Periférico. Periférico, 3 de la tarde, con los niños en el coche. Baja pistola en mano este tipo y empieza a golpear en la puerta de mi esposa. Me apuntó con una pistola en la cabeza, que de primera instancia yo pensé que era algo personal. O sea, cuando la moto se paró adelante de nosotros y vi bajar al tipo que se volteó con la pistola y que Miguel, que en su vida dice una mala palabra, me dijo, ¿ya valió madres? Dije, ya valió madres. Cuando corta cartucho, ya le habían dado la amenaza, cuando él gira con el arma apuntando a los escoltas, le abren fuego y lo matan. Ahí pierde la vida. ¿Y tus hijos lo vieron? En el tiroteo se despierta Miguel Ángel, el más grande, porque Leo era chiquitito. Leo iba en el portabebé. Y a partir de eso me cayó más el 20 que dije, qué horror. Pues ahí es cuando te das cuenta de lo que se trata. Un tema muy complicado, sobre todo por todo lo que había, por el tema de mis hijos. Yo tuve otra problemática en algún distanciamiento con mi esposa. Tuve otra relación, en esa relación hubo una niña, ¿no? Tienes entonces una hija fuera del matrimonio. Uh-huh. ¿Cuál es tu relación con esta niña? Mira, ha sido, y te voy a decir, lo voy a dejar hasta ahí. Uh-huh. Ha sido una relación de absoluto respeto con la mamá de ella, uh-huh, y en ese contexto de respeto así siempre lo he manejado. La situación ha sido difícil para sobrellevarla, pero lo que sí te puedo decir es que siempre ha estado al pendiente. ¿Te haces cargo de la niña? Siempre tengo algún tema de contacto con su mamá cuando es necesario, uh-huh, y es una situación de respeto. Se encarga de que no le falte nada y sobre todo está muy pendiente de ella, aunque me parece que ella ni siquiera sabe, pero finalmente es un hijo y en ese sí ha tenido toda la responsabilidad. Con mi hijo el mayor ya hablé de este tema
¿Ah, sí? Sí, claro, porque tú sabes que... O sea, ¿tú piensas que eventualmente esta niña conocerá a sus hermanos? Es una posibilidad, pero más allá de eso, lo platiqué con el más grande, y le dije cómo estaba el tema, cómo era para que en su momento esté preparado. Miguel Ángel Mancera y su esposa Magnolia finalmente se separaron en el 2008 y es algo que él recuerda como uno de los momentos más amargos de su vida. Muy complicado cuando tienes que separarte de tu familia. La verdad es que él también estaba muy cansado. Y presionado. Y presionado. A mí la verdad, y gracias a Dios, me cayó el 20 de decir, tú no eres nadie para decirle, oye, a ver, o tu chamba o yo, ¿no? Porque yo lo veía de verdad a él como pez en el agua. O sea, él feliz. Gracias a Dios lo entendí y dije, pues vas. O sea, pero digo, sí, la vida es muy corta como para estar sufriendo. O sea, aquí cada quien tiene que buscar su felicidad. Yo entendía que la de él era su trabajo y pues así fue. Y fue una temporada muy complicada para él, el rompimiento de su matrimonio. Ahora, pasado el tiempo, te puedo decir que lo hemos ido haciendo transitable, ¿no? ¿Tienes una buena relación con ella? Sí, es una buena relación. Nos llevamos mejor, mucho mejor que antes. Tenemos más comunicación, hablamos todos los días, o sea, siempre está pendiente de sus hijos y de mí. El 20 de junio del 2008 ocurrió un hecho en la Ciudad de México que no solo le daría la vuelta al mundo como noticia, sino que traería como consecuencia un cambio de vida radical para Miguel Ángel Mancera. Y es que ese día se llevó a cabo un operativo de seguridad en la discoteca News Divine en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Los agentes que participaron perseguían a una banda dedicada a la venta de drogas al menudeo que operaba en esa zona, donde había varios antros a los que acudían estudiantes. Dicho operativo provocó al interior del antro una estampida de jóvenes que pretendían salir del lugar por la puerta principal, que fue bloqueada por la policía. El saldo fue de 12 personas muertas por asfixia y golpes. Joel Ortega, entonces secretario de Seguridad Pública, y Rodolfo Félix, entonces procurador de Justicia capitalino, renunciaron a sus cargos el 8 de julio del 2008 y un día después, Manuel Mondragón sería nombrado secretario de Seguridad Pública de la capital y Miguel Ángel Mancera, procurador general de Justicia del Distrito Federal. Este reto, y yo creo que doblemente importante porque estaba una procuraduría muy destrozada, con una credibilidad muy baja. Y también quiero decirlo, que una procuraduría enfrentada a la Secretaría de Seguridad Pública, porque Rodolfo Félix y Joel Ortega no podían verse. Y esto no es un chisme, esto es una circunstancia que estaba a la vista. Se tenía que tener gobernabilidad en un órgano de justicia tan importante como es la Procuraduría. Que por décadas ha estado marcada o estuvo marcada como una de las corporaciones más corruptas y de las peores policías que existen en el Distrito Federal. Miguel Ángel llega con una idea de depurarla y de limpiarla. Entonces lo que hace Miguel Ángel Mancera es realizar algunos cambios que tienen que ver con el trabajo cotidiano y con la atención directa al ciudadano. Por primera vez un procurador nombra a su jefe general de Policía Judicial, que en este caso es Raúl Peralta, a través de experiencia, de exámenes de control y confianza y sobre todo de capacidad, y no por dedazo como normalmente se acostumbraba. Esto por supuesto no le gustaba a muchos, Llegó un momento en que Miguel Ángel Mancera no era querido en la Procuraduría, mucho menos en el estatus de la Policía Judicial. Lo veían mal porque llegó a romper precisamente con todas esas viejas costumbres. Miguel Ángel Mancera tuvo como procurador de justicia una vida muy intensa, donde prácticamente todas sus decisiones implicaban la integridad de la vida de alguien más, con la presión adicional de tener los reflectores enfrente de manera permanente, pero además siempre preocupado por cuidar la seguridad y estabilidad emocional de sus hijos, para quienes no siempre resulta fácil convivir con el estatus de su padre. Me estás hablando de que eres un padre cercano, eres un padre abierto, eres un padre de diálogo, eso es muy importante, pero no eres un padre presente. Mira, yo tengo calidad con mis hijos. Cuando se van con él, pues él hace todo, él los baña, les da de cenar, él
preparamos juntos cosas, yo los visto. Y ellos lo disfrutan muchísimo, es una parte que ellos disfrutan mucho y que necesitan con su papá. No me pierdo una sola presentación de la escuela, una firma de calificaciones en la escuela, un evento donde los padres tengan que estar con los niños, no lo dejo. Y además tienen una mamá que, no porque yo te lo diga, pero yo creo que es, sí, y lo he dicho antes, si tuviera yo que escoger otra vez a la mamá de mis hijos, la volvería a escoger a ella. Es un cumplido muy grande para mí. Yo he tratado de hacer mi mejor y mayor esfuerzo. Y bueno, pues son mis hijos. Es lo menos que puedo dar de mí. El 2010 fue un año en el que la popularidad del entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal creció de manera considerable. Aparecía cada vez con más frecuencia y más soltura frente a los medios de comunicación. Incluso en abril de ese año, un diario de circulación nacional publicó una encuesta que colocaba a Miguel Ángel Mancera en el 9º lugar de los 14 políticos más atractivos de México. ¿Eres un hombre vanidoso? No. Tengo entendido que tienes en tu oficina, no sé exactamente el número, pero tienes un cuarto anexo que tiene regadera, decenas de lociones y siempre un traje adicional. Sí. O sea, que vanidoso sí eres. Sí, eso es cierto. Sí tengo eso. Desde el año 2010, cuando el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, hizo públicas sus aspiraciones a la presidencia de la República, empezaron a barajarse varios nombres en la izquierda para sucederlo en la jefatura del gobierno del Distrito Federal, entre ellos el de Miguel Ángel Mancera, quien finalmente, el 6 de enero del 2011, renunció a su cargo como Procurador de Justicia del Distrito Federal para buscar ser el candidato de la coalición Movimiento Progresista al gobierno de la Ciudad de México, a pesar de no pertenecer oficialmente a ningún partido de izquierda. Se advirtió que había una tendencia a que las candidaturas ciudadanas pueden ser mucho más atractivas. Entonces, eso generó un plus, creo yo. ¿El no tener militancia consideras que ha sido una de tus fortalezas? Pues era una parte que tenía que ver conmigo mismo. O sea, yo no hubiera asumido una militancia apresurada o un tema de cumplir un requisito nada más. ¿Se te insistió mucho para que te afiliaras al PRD? No, simplemente fue el tema de analizar si era conveniente o no para el movimiento progresista, bueno, admitir a alguien que no tuviera militancia. Para elegir al candidato de las izquierdas para la jefatura de gobierno del Distrito Federal, el PRD realizó una encuesta de preferencias entre 5 aspirantes. Miguel Ángel Mancera competía con importantes personajes de la izquierda mexicana, como Joel Ortega, Martí Batres, Gerardo Fernández Noroña y la ex líder sindical y diputada Alejandra Barrales, quien, por cierto, durante un tiempo fue su pareja. ¿Cómo se compite con alguien con quien compartiste una vida mucho más íntima? No vi yo ningún tipo de problema, tampoco ella lo manifestó. Pues me parece que es un asunto donde cada quien tiene sus trayectorias, sus aspiraciones, me parece que todas son legítimas. Pues tu visión tiene que ser que el competidor es afuera. Si no lo estás viendo así, pues no estás ubicado en lo que se está haciendo, ¿no? Estuvimos varias reuniones que fueron acompañando este proceso. Y hasta ahí fue finalmente la última que tuvimos. Mucha suerte. El 19 de enero del 2012 se dieron a conocer los resultados de los 9,000 sondeos de opinión que se aplicaron para conocer el nivel de preferencia hacia los candidatos de los partidos de izquierda. Miguel Ángel Mancera obtuvo la mayoría y el Consejo Estatal Electivo del PRD lo ratificó como su candidato oficial para la jefatura de gobierno para las elecciones del 1 de julio del 2012. ¿Cómo describirías tú estos 45 días de campaña? ¿Qué transformación sufrió Miguel Ángel Mancera como político y como ser humano? Mira, contacto con la gente sí había tenido en diferentes cargos, pero ahora lo que se daba era una percepción distinta. Sí, la gente se acercaba a mí cuando antes la gente sí te veía como, pues es que es el procurador o es el consejero, ¿no? Entonces te ven así como un poco más distante. Cuando tú dejas la corbata, dejas el saco y entras a un movimiento de trabajo de todos los días, de cercanía,
la gente entonces empieza a volcarse, la gente tiene muchísimo contacto contigo. Hombres, mujeres, muchos niños también. Pero tú eres un hombre que tenías que estar sujeto a una seguridad brutal por el cargo que has tenido y pues por las cuentas pendientes que muchos deben sentir que tienen contigo. ¿Te daba miedo en algún momento? Fíjate que no, yo fui a muchos eventos masivos ahora en esta etapa de campaña. Estoy hablando de masivos de 20 a 30 mil personas, o sea, eventos muy, muy grandes. Estos recorridos eran 200, 300 metros, saludando, con cercanía, con contacto. Y no, a mí nunca me ha gustado tener un equipo ostentoso de seguridad. Entonces, eso se dio igual, y la gente así lo vio, así lo estuvimos haciendo. El doctor tiene un equipo muy pequeño de seguridad. Fue una de las preocupaciones, no para él, porque nunca nos los hizo saber, sí para alguna gente que estuvimos cercano a él. En mi caso, en lo personal, sí me fijaba mucho en el tema de seguridad, pero no era preocupación, la misma gente te cuidaba. Llegó el 1 de julio del 2012 y los mexicanos salieron a votar. En la Ciudad de México hubo una participación histórica del 65% en una jornada en la que Miguel Ángel Mancera resultó el indiscutible ganador. A partir de ese momento su vida daría un nuevo giro, su vida y la de su familia también. ¿Cómo lo has hablado con tus hijos, Miguel Ángel? Porque les vienen unos años intensos. ¿Cómo lo has hablado con tus hijos? Hay cosas curiosas que han pasado. La verdad es que ellos lo saben, desde que he ocupado cargos de más responsabilidad, de mayor responsabilidad, han pasado cosas que no están en el contexto de vida quizá de muchos niños, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos empezaron a ver que alguien los seguía en el coche. Sí, claro. Y dicen, bueno, y estos señores que se poncha la llanta del vehículo en el que van y los ayudan a cambiar la llanta, y entonces uno de mis hijos me dice siempre, ahí vienen los señores que nos ayudan a cambiar las llantas. O sea, lo dejas así un poco para que debe transcurrir también de manera natural con los niños. Va cambiando esto. Miguel es el primero que me dice, oye, ¿y tú vas entonces hacia un proceso donde tú puedes ser el gobernador? Él decía, ¿el gobernador? Le digo, sí. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres ser gobernador? ¿Y qué le contestaste? ¿Por qué? Pues es parte de mi trabajo, hijo, así como tú vas a tener lo que tú quieras hacer y tienes que hacerlo con muchas ganas. ¿No? Entonces, ellos lo van entendiendo. Y luego cosas curiosas, por ejemplo, una amiguita de mi hijo, del más chiquito, estaba muy preocupada porque se había perdido el papá de Leo. Dijo, ¿pero cuándo se perdió su papá? Porque veía los pegados en los postes, ¿no? Como cuando se pierden los perritos, ¿no? Entonces ella veía los postes, ¿pero cuándo se perdió el papá? Pero tú siempre, la última vez que platicamos, hablábamos de que tenías que administrar muy bien el tiempo que pasabas con tus hijos, porque sí, en realidad es poco. Es poco. Y será menos. Todo el día está pensando en sus hijos. Es un hombre de familia, es un hombre de casa. Todos los espacios que tenía el doctor era para sus hijos. Muchos eventos los fines de semana iban los niños con nosotros y nos acompañaban. Siempre buscaba el espacio. Llamadas todos los días. El doctor siempre llama para decirles buenas noches, para decirles los quiero. Y te voy a decir algo muy complicado, que a pesar de las edades, si era caminar, caminaban, ¿eh? No creas que era de cargar o que llevaba nana, no son de nana, no son de nada, caminaba junto con nosotros. Cada vez que tengo un espacio lo aprovecho, cada vez que tengo una oportunidad estoy con ellos. Y además, como te decía la otra vez, los cuido yo. Entonces, hacen de cenar conmigo, están conmigo, yo los baño, yo no tengo a alguien, no tengo una nana, pues. Pero lo que tampoco tiene el jefe de gobierno del Distrito Federal electo es una mujer que lo acompañe. Miguel Ángel Mancera se confiesa solo. En teoría, no hay una mujer que te acompañe y lo haga en este momento. Así es. Pero ¿no la hay? No. Hay una mujer, sí. Hay una mujer en tu vida. Claro. Ok. Va los martes y los jueves. No, pero una mujer en tu vida. ¿No tienes pareja en este momento? Es que me ayuda nada más. Ya. ¿No? No, bueno. ¿Te ha costado mucho trabajo rehacer tu vida? No, fíjate que yo me siento... Hay una parte fundamental que es el tema de mis hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que más ¿Te da miedo que tus hijos rechacen una nueva pareja? ¿O qué? No he estado en el tema de
tener una nueva pareja como tal, ¿no? O sea, de todo el compromiso que implica. Yo ahora cuido mucho el tema con mis hijos. ¿Y no sientes que te hace falta? Pues... No puedes darle nada más prioridad al trabajo, no nada más prioridad a la política. Tienes que darle prioridad a Miguel Ángel. Que esos son los reclamos que me han hecho. Que le doy prioridad al trabajo, que le doy prioridad a la política. Pero una buena pareja es la que precisamente te acompaña y que sabe acompañarte en esta situación. ¿No te gustaría tenerla? Tú vas a presentarme a alguien. Pues si quieres, tengo varias. Una de las ciudades más grandes del mundo, con unas enormes complejidades. Sí. Y eso es lo que te va a tocar a ti gobernar los próximos años. Sí, tengo un programa, y voy a tener además a las personas calificadas este programa y tengo muy claros los objetivos. Te puedo decir ahora que la gente pide más seguridad. Mucho tiene que ver con la seguridad de su entorno, no es tanto si la asaltan o no la asaltan. Es que quieres que haya presencia de la policía, que quieres ver una policía eficiente, que quieres confiar en la policía. La ciudadanía también quiere infraestructura, quiere tener buen alumbrado, que sea de calidad. Que queremos no volvernos locos en las calles, porque el tráfico es... ¿Quieres tener movilidad, una movilidad ágil? ¿Qué vas a hacer con el tema del tráfico? Bueno, no es que la solución sean los segundos pisos. No es que la solución sea esa. La solución obviamente es que tengas más y mejor transporte público. Pero sí tienes que desfogar y tiene que ser una ciudad moderna. Y si no encuentras esas salidas, porque esas supervías bien pueden tener también transporte público. Una de las cosas que sí determinó muchas de las decisiones que se tomaron o no en el gobierno de Marcelo Ebrard fue un divorcio con el gobierno federal. Sí. Que es así, esa es una verdad como una casa. Yo he dicho y reitero ahora, Mónica, que voy a trabajar con el gobierno federal, que voy a buscar que haya coordinación, que haya líneas de cooperación, que se pueda dar un avance importante para la Ciudad de México. ¿Cómo es tu relación con Enrique Peña Nieto? Siempre ha sido una relación cordial, no tengo ningún problema. ¿Te llamó para felicitarte? Él me llamó el día del evento que yo tenía después de haber dado el discurso. Te deseamos todos muchísima suerte. Creo que hay mucha gente que tiene depositada su confianza en ti. Ojalá sepas hacer cosas buenas con esa confianza. No les voy a fallar, ya les dije que no les voy a fallar. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. ¿Por qué se separaron tus papás, sabes? ¿Supiste? Mi papá fue una de esas personas, que te maltratan con el silencio. O sea, recuerdo odiar el momento en que él llegaba por mí, nosotros tres subirnos a ese coche, recordar que mi papá tenía dinero, gracias. Yo fui creciendo como una adolescente bien conflictiva. Hablo a la Quinta Miss Venezuela y yo así, ¿de cuándo hay casting? ¿No? Y me dice, pues, ¿qué crees? Que acabamos de votar unas niñas, tenemos casting en 3 días. Llego a mi casa y encuentro a mi familia en pleno sentada. Mi mamá así de, ¿en qué fallamos? ¿No? ¿Por qué estás haciendo esto? Nadie va a tomar en serio a una mujer que va a mostrar las piernas en un concurso. Llegamos a un evento y me dicen, él es Nelson Bustamante. Ah, bueno, mucho gusto, whatever, ¿no? Él me enseñó la amistad, la familia, la pareja. Yo aprendí con él muchas cosas. Terminamos, yo creo que por un poco inmadurez de los dos, tiré todas las cosas que encontré en una maleta y dije, me voy. Pero Gaby, me voy. Y me vine. Yo no quise saber de nadie más hasta que llegó el papá de mis hijas. Dice, como escala hormonal, no sé qué, del 0 a 50, 1 semana de embarazo. Yo tenía 380 y dije, voy a parir mañana, no puede ser. No hablé, lloré. Mientras yo estaba embarazada, aquí trabajando, y le dije, vamos, él me dijo, vamos a echarle ganas y seamos una familia. Y le dije, sí, había otra persona. Un día yo sentí que muchas cosas pasaban en mi vida sin sentido. Entonces dije, yo creo que tengo una ausencia de rol masculino que me hace como escoger a las parejas equivocadas.